No siempre quise ser sacerdote ni misionero josefino. Lo quise muchas veces, eso sí, desde niño incluso. Sin saber a ciencia cierta si lo sería, tomé la decisión de intentarlo un mediodía de domingo y julio, en la moderna Catedral de Ciudad Obregón, Sonora, sin saber que ese mediodía de domingo y julio cambiaría mi vida. Afuera hacía un calor de 42, 45 grados. Adentro el clima acondicionado lograba que el ambiente fuera agradable. Afuera y adentro son categorías muy fáciles de entender cuando hablamos de lugares, de recintos, de espacios, de casas y jardines. Pero cuando hablamos del corazón y de la voz del Señor, no hay programa de Plaza Sésamo que nos ayude a entender qué significa adentro y qué significa afuera. ¿De dónde venía la voz que yo escuchaba y que decía, sígueme? Del sacerdote revestido de verde que estaba al centro, un poco a la izquierda, hacia abajo en esa moderna construcción, o de dentro del corazón de aquel joven de bermuda azul marino, de playera tipo polo, color hueso, que escuchaba de pie con los ojos cerrados. Pienso en Simón Pedro, en su hermano Andrés, en Santiago y su hermano Juan, los hijos de Zebedeo, que escucharon esa misma voz diciéndoles esa misma palabra, sígueme, bajo un sol de media mañana o de media tarde, el aire denso a la orilla del mar de Galilea, preguntándose cómo es que seguía resonando en su interior esa voz, si aquel hombre moreno, venido de Nazaret, con manos ásperas, rugosas, de trabajador, pero peinado y mirada risueña de niño. Hacía rato que se había callado, pero no se había ido porque estaba allí junto a ellos, esperando su respuesta. Un día, espero que muy pronto, tendré la oportunidad de ir a caminar a la orilla de ese lago para cerrar los ojos, sentir el viento en la cara y escuchar la misma voz con las mismas palabras dentro y fuera de mí. El que pone la mano en el arado y vuelve la vista atrás, no sirve para el reino de Dios. Así que si un día vienen y no me ven, no vayan a comenzar con el síndrome de María Magdalena, a correr por todo el templo, subir a la oficina o entrar a la sacristía a decir, se han llevado al Padre y no sabemos dónde lo habrán puesto. Mejor digan, mire, ese miserable se habrá largado ya a Tierra Santa y por eso no está aquí. Porque como dice la Escritura, se los digo antes de que suceda, para que cuando suceda, crean. Lo cierto es, ¿quién decía aquel mediodía de domingo y julio, te seguiré a donde quiera que vayas? ¿El sacerdote de verde o el joven de azul y color hueso? ¿Dónde escuchó Jesús mi voz, como uno más, entre todos los que estábamos allí sentados en esas sillas blancas, nuevas, de plástico rígido? O dentro de mi corazón apresurado que respondió con la prisa de los temerarios, te seguiré a donde quiera que vayas. ¿De dónde venía la repentina sensación de frío? ¿Del aire acondicionado de la catedral o de la filosa claridad de las palabras del maestro que nunca engaña? Las zorras tienen guarida, las aves nidos. El Hijo del Hombre no tiene ni siquiera dónde reclinar la cabeza. Le preguntó el psiquiatra a su paciente, dígame, ¿escucha usted voces internas? Y la voz le dijo en el interior del paciente, dile que no, dile que no. Por supuesto que no, doctor. ¿Estamos locos cuando Dios nos habla? ¿Estamos locos cuando el corazón sigue latiendo con la fuerza y la libertad que le insufla la voz que le dice dentro y fuera, deja que los muertos entierren a los muertos? Tú ve y anuncia el reino de Dios. Parece locura seguir a Jesús sin garantías. Parece locura seguir a alguien que dirá Fernando Delgadillo, parece más un hippie hecho y derecho que el Hijo del Hombre en la tierra. Parece locura dejarlo todo y seguir a Jesús sin mayores garantías que su palabra.
Y conste que ya no lo digo solamente por mí, ni por las vocaciones sacerdotales, ni las vocaciones a la vida religiosa. Pedro y Andrés, Santiago, Juan, no soñaban con ser obispos, ni Jesús los llamó tampoco para hacer la jerarquía de la iglesia. Los invitó a seguirlo y a anunciar el reino de Dios. A pesar del miedo, que siempre rasga el corazón como una navaja fría, y a pesar del sol, que siempre pesa como una cruz, y oprime tanto que no deja respirar. A pesar del miedo y de la cruz, pero nunca sin miedo ni sin cruz. Con absoluta confianza en su palabra y con entera libertad frente a la seguridad y a la comodidad de lo que depende de nuestras manos y de nuestras decisiones, porque es muy cómodo, ¿no es cierto? Y es muy seguro tomar yo las decisiones, todas las decisiones, tener todas las certezas y todas las garantías, pero ¿quién cuando le pidió la mano a su esposa, a su novia todavía, quién tenía la certeza de que iban a ser felices todos los días de su vida, como si la vida fuera las telenovelas de Televisa, que son un fraude? ¿Quién? ¿Quién de verdad sentía que no se iba a arrepentir de haberse casado nunca? Decía mi madre que de Dios goza cuando se iba a casar, que le dijo a su madrina de bautizo: madrina, me voy a casar. Y le decía a Toñita, su madrina, que también de Dios goza: fija, ¿estás segura que te quieres casar? Porque dicen que en el cielo hay una piedra para que se siente la mujer que nunca se ha arrepentido de haberse casado. Y dicen que nadie se ha sentado nunca en la piedra. Y decía mi mamá que al principio decía: ay, mi madrina ya es envidiosa y le da coraje porque a ella le fue muy mal en su matrimonio. Pero luego decía: por lo pronto yo tampoco ya no me senté en la piedra. Pero que no se hayan sentado en la piedra les quita la emoción del día en que dijeron: ¿te quieres casar conmigo? O del día que dijeron: sí, me quiero casar contigo. Sin certezas, sin confianzas, con el corazón volando en el aire como vuelan las monedas. No sabemos si va a ser águila o va a ser sol, pero sabemos que venga lo que venga, algo tendremos que ganar. El matrimonio cristiano es también confianza y libertad, como miedo y cruz. Seguir a Jesús implica renuncia y valentía para no disfrazar la cobardía de piedad, ni usar la memoria de los muertos, ni la supervivencia de los vivos como pretexto para no confiar en Jesús. Es que deja entierro a mi padre primero, deja que se muera, lo van a cuidar. ¿Quién lo va a cuidar? ¿Quién lo va a atender? ¿Qué va a pasar? En ese mediodía de domingo y julio yo pensaba en mi madre y decía: ¿y si me voy al seminario? Y para cuando me fui ya se había muerto. Y si a pesar del miedo y a pesar de la cruz seguimos caminando confiando en aquel que dice: sígueme, y no nos ofrece nada más que su corazón. A Jesús hay que seguirlo sin pretensiones y con mucha humildad. Nadie puede seguir a Jesús si no es sostenido y confortado con su palabra y con su misericordia, con la fuerza de su espíritu, porque no es que Jesús dijera: mira ese muchachito, me cae bien, que le caía bien. No es que dijera: mira qué guapo, qué joven y qué guapo, que era joven y guapo. Más que ahora, joven. Lo guapo se acentúa con el tiempo. Envidiosos. No es que Jesús dijera: mira qué inteligente, que también. Es simplemente, como dice la Escritura, que me vio y me amó, y su amor es suficiente. No hay mérito, ni prerrogativa, ni privilegio. No hay nada que me autorice a tomar un ladrillo y a subirme encima de él para ver a todos por encima del hombro. Seguir a Jesús no es un privilegio, ni de estatus, ni poder, mucho menos dinero. Pedro no aspiró a poner a todos los seguidores de Jesús bajo su potestad. Jamás dijo: soy el primer papa, todos deben de obedecer lo que yo voy a dictar con la sabiduría que emana de mi boca. Pedro solamente fue invitado por Jesús a seguirlo. Y Jesús le preguntó que si de verdad lo amaba, entonces cuidara de sus hermanos y los alimentara. No que los humillara, no que los sometiera, solo que apacentara al rebaño. Y Pedro aprendió a comer sentado entre los gentiles, y entre los pecadores, y entre las mujeres, lo mismo que su maestro. Pedro aseguraba que jamás abandonaría a Jesús.
y el orgulloso Pedro falló a la hora de la verdad. Se sintió fuerte, además de fuerte se sentía único, se sentía el primero y huyó como cualquiera, como los cobardes. Reclamaba exclusividad cuando después el Señor resucitado vio que venían detrás de ellos dos, el discípulo amado, y preguntó, ¿y este qué? Y Jesús tuvo que regañarlo otra vez, reprenderlo duramente otra vez. ¿Qué te importa? Tú sígueme. Pedro se sentía fuerte, único, por encima de todos. Santiago y Juan fueron invitados también a dejar sus redes, igual que Pedro y su hermano Andrés. Y aunque ninguno de los cuatro fue capaz de curar al joven epiléptico que les presentaron, con todo se daban de lujo. Se entregaron a la arrogancia de decirle a Jesús que por qué no hacían bajar fuego del cielo para que ardieran todos aquellos que no lo quisieron recibir en Samaria. Dicen algunos biblistas, hay páginas del Evangelio que se saltaron los que inventaron la Inquisición. Pedro y su hermano Andrés, Santiago y su hermano Juan únicamente fueron invitados a ser testigos de la inclusión, de la generosidad, de la compasión y de la misericordia de Jesús con mujeres y hombres, con niños y adultos, con nacionales y extranjeros, con puros e impuros, con justos y pecadores, y aún así se sintieron con derecho de someter a fuego a los samaritanos. ¿Habrán entendido a Jesús? ¿Qué veían cuando lo seguían? No es casual la concatenación de esas dos escenas del Evangelio. Yo me pregunto, ¿lograrían sentir, aunque sea un poco de vergüenza, los hijos de Zebedeo y Pedro y Santiago, viendo que a Jesús se le sigue en libertad y sin privilegios, escuchando que el Hijo del Hombre no tiene ni una piedra para reclinar la cabeza en las noches? ¿Tendrían la madurez y la libertad suficientes para dejarse tocar nuevamente el corazón y aprender a decir con más humildad, con menos presunción, te seguiré a donde quiera que vayas? Es triste y vergonzoso cuando los principales obstáculos para seguir a Jesús y aceptar vivir según los valores de su reino somos los que decimos seguirlo y vivir para anunciar su reino. Es triste que seamos los bautizados, los de dentro de la iglesia, las piedras que atoran los arados de quienes quieren sembrar con el Señor. Es triste y vergonzoso. Tampoco se vale que nos quieran usar como excusa para no seguir al Señor, porque la mirada se pone siempre en Él, no en el arado y mucho menos en las piedras. La mirada siempre se pone en el Señor y en su corazón, en su ternura y en su misericordia. La mirada siempre se pone en su boca, de la que solo salen palabras de inclusión, de compasión, de curación y de misericordia. La mirada siempre se pone en el amor de Jesús que hace nuevas todas las cosas, en su espíritu que vuelve carne en los corazones que eran de piedra, en su futuro que siempre es de vida y vida en abundancia. Mira qué linda piedra encontré, le dijo un día Mafalda a Manolito mientras iba caminando por la calle, y Manolito fijó la mirada en la piedra, se agachó, la contempló y le dijo, ¿y qué tiene de linda? Y dijo Mafalda, ¿cómo que qué? Vela su color, vela su forma. Y Manolito veía la piedra y decía, pero es que tiene color y forma de piedra. Y dijo Mafalda, pero es linda. Y luego le dijo a Manolito, ¿no te parece linda a ti? Y Manolito le replicó, ¿te parece linda a ti? Y viendo que no se iban a comprender, cada uno se fue por su cuenta, pensando uno del otro, pobre. Es una pena que viendo lo mismo no veamos lo mismo. Es decir, es una pena que viéndonos unos a otros, unos vean piedras feas, pecadores, sin luz, sin belleza, sin color, y otros vean hermanos igualmente amados por Dios, valiosos por sí mismos, dignos de ser servidos y salvados. Es una pena que las descalificaciones vengan de nosotros mismos, de los que se esperaría la comprensión, la compasión y la misericordia.
Es una pena que los insultos y las burlas vengan de nosotros, a nuestros propios hermanos. Es una pena que nosotros nos sintamos superiores o mejores a los demás. ¿Quién nos dio derecho de superioridad o de exclusividad? ¿Quién nos dijo que éramos mejores? ¿A qué hora nos subimos al ladrillo para ver a los demás por encima del hombro? ¿Será que podemos volver al momento inicial, a la orilla del lago en que la voz de Jesús nos invitó a seguirlo y lo dejamos todo para anunciar su reino y vivir con Él y como Él? Desde la inclusión, desde el perdón, desde la compasión y desde la misericordia. Desde el compartir la vida como se comparte el pan, como hermanos. Es pregunta que suena dentro y fuera del corazón, en cada rincón de la historia. Ojalá hayan visto la película, creo que se llama El Gran Showman, o alguna cosa así, sobre la historia de este hombre que fundó en Estados Unidos, P.T. Barnum, el circo Barnum. Se acordarán cómo pasó juntando a personas deformes, a la mujer barbuda, al hombre de 30 centímetros o de medio metro, es decir, gente con todas las malformaciones congénitas, gente que eran la burla de todo el mundo. Y decían ellos que se negaban, ¿para qué? Si se van a reír de nosotros. Y les dijo Barnum, de todas maneras ya se ríen de ustedes. Y montaron un gran circo y se hicieron famosos y comenzaron las envidias, qué cosa tan más rara, lo que pasa en el primer mundo, en el ambiente del circo, que comenzaron las envidias. Y entonces alguien mandó incendiar el circo y a Barnum se le subieron los humos, qué cosa tan rara. Lo que pasa con los cirqueros, lo bueno que uno es misionero y esas cosas aquí nunca nos pasan, menos a los josefinos. Nosotros somos humildes y en humildad nadie nos gana. Pero a Barnum se le subieron los humos y entonces perdió piso, perdió la familia, perdió los amigos, buscaba más dinero, más gloria, más prestigio. Se quería codear con la gente de altura y se olvidó de los de abajo. Y cuando los de abajo, los deformes, le ayudaron a reconstruir el circo, Barnum les volvió a lanzar la misma pregunta, pero se van a burlar de ustedes, no les importa. Y ellos le contestaron, ya se burlaban de nosotros, pero tú nos hiciste familia. Ayer fue el desfile que hay cada año de los que muchos aquí en la iglesia nos seguimos burlando todos los días, a todas horas. Y cuando entran a la iglesia nos escandalizamos. Y Jesús se pone frente a ellos y les dice, ¿no te importa que se burlen de ti? Y ellos responden, siempre se han burlado, pero tú nos hiciste familia. Nos avergonzamos de los pobres y de las ovejas negras de la familia. Nos reímos de ellos, por lo que sea. Si pudiéramos, haríamos bajar fuego del cielo para que se consumieran, porque no son como nosotros los que nos portamos bien y comulgamos todos los días a veces. Pero Jesús los hizo familia. Y ellos aceptaron caminar detrás de Él. Aunque no tuvieran ni una piedra, ni un nido donde sentirse acogidos, ni una madriguera donde sentirse esperados, pero se sabían llamados y se saben llamados por Dios, por Jesús, a ser familia, que eso y no otra cosa, ser familia, en eso consiste el reino de Dios.